Sí, ahí empezaron a grabar. Bueno, vuelvo a saludar. Buenas tardes a todos. Continuamos nuestro seminario de literatura argentina con otra clase sobre Borges. Acá René pone que, claro, que este cuento proviene de una anécdota que le contó a Borges una amiga suya que fue Cecilia. Así que sí, eso ya lo voy a mencionar. En realidad la idea parece no haber sido de Borges, ¿no? Bien. Bueno, este cuento fue publicado originalmente en la revista Sur en 1948, ¿no? Y luego fue incluido al año siguiente, en 1949, en el libro El Aleph. Es un cuento de una gran riqueza literaria y es una pieza un tanto rara en la obra de Borges, ¿no? Escapa a ese mundo de las orillas que veníamos viendo, de los cuentos de compadritos, de los duelos, del Buenos Aires ese de fin de siglo, y también escapa de las historias fantásticas con esos tópicos tan de Borges, ¿no? Como son la biblioteca infinita, la cábala, el laberinto. Bueno, acá hay un laberinto, pero lo que quiero decir es que se corre un poco de esos temas tan clásicos que veníamos leyendo nosotros. Todavía hay micrófonos que no están silenciados, así que si pueden silenciarlos porque hacen acople. La película se llama Días de Odio, bien, de Torre Nilsson. Esa, las Días de Odio, creo que es la que está en YouTube. Así que la pueden buscar, la película sobre el cuento, Días de Odio. Está bueno para verla después de la lectura y del análisis. Siempre suma una mirada, ¿no? Y siempre sin perder de vista la idea de que el cine es otra lengua, es otro lenguaje y de que no tiene por qué reproducir con exactitud lo que dice el texto, ¿no? Y ni la idea ni el mensaje. Siempre es una reelaboración del texto, el cine. O sea, no seamos tan exigentes a veces con querer encontrar exactamente o con reprocharle por ahí al cine si omite, si cambia o si relabora algunos detalles porque está en todo su derecho, porque es propio de otra lengua artística, de otro lenguaje artístico, y es una reelaboración, es una recreación, como veíamos en las clases anteriores, con los textos que se escriben sobre los clásicos. Son reelaboraciones, son reescrituras, son otras miradas. Entonces, acá me dice Laura que la película llena huecos del relato. Sí o no, o agrega cosas que a lo mejor Borges no las decidió no ponerlas, en fin. Es otro lenguaje, pero es interesante siempre comparar, ¿no? Bueno, la protagonista de este cuento, como ustedes habrán visto, es una mujer obrera de origen judío, habitante de una ciudad que podría ser una gran ciudad, la urbe de la inmigración. Y lo que narra la historia es el plan que esa mujer, que la protagonista, que se llama Emma, llevó a cabo para vengar la muerte de sus padres, ¿no? Y como decía bien el compañero, esta historia no se le ocurrió a Borges, sino que fue una historia propuesta por una amiga suya, que fue Cecilia Ingenieros, y él para complacerla, como aparentemente la pretendía, vamos a usar un término propio de la época, escribió esta historia, ¿no? Esto lo contó Bioy Casares en su diario, y dice que lo que dijo Borges, refiriéndose a Emma Suns, es lo siguiente. Borges dijo, este cuento no es mío, me lo dio Cecilia. Y yo lo escribí porque me pareció extraño y dramático, ¿no? Y que está basado en la idea de venganza, ¿no? Que yo no entiendo, dice Borges. Y después otra cosa que dice Borges al respecto es, si todas mis obras desaparecieran y solo quedara Emma Suns, nada mío habría quedado. Como que de alguna manera toma distancia y se despega del cuento después de haberlo escrito, ¿no? Como que una especie de lavado de manos, ¿no? Se despega de ese texto. Además, también en el epílogo del libro de la Aleph, no sé si alguno de ustedes lo tiene, pero Borges mismo escribe, dice, fuera de Emma Suns, afirma, y entre paréntesis, cuyo argumento espléndido, tan superior a su ejecución temerosa, me fue dado por Cecilia Ingenieros, y de la historia del guerrero y la cautiva, las piezas de este libro corresponden al género fantástico. Es decir, que está diciendo que tanto Emma Suns
como Historia del guerrero y la cautiva, que fue el otro texto que vimos, son textos son hechos verídicos, ¿no? Están basados en historias reales. Entonces, según sus declaraciones, Emma Zoom sería una historia no fantástica. Sería la narración de un argumento que una mujer, Cecilia, le concedió. Sin embargo, si repasamos o si tenemos a mano un texto de Ricardo Piglia, lo conocen a Ricardo Piglia, escritor, crítico, profesor, que tiene clases bellísimas subidas al canal Encuentro, clases sobre Borges que les recomiendo, si quieren buscar en el canal Encuentro, en la página del canal Encuentro en YouTube. Él tiene un librito que tengo yo en este momento que se llama Formas Breves, que habla del cuento, y tiene un ensayito que se llama Tesis sobre el cuento. Él analiza la tesis de Borges sobre el cuento, y lo que dice Piglia es que para Borges el cuento siempre narra dos historias. Una historia que es visible, que está ahí a flor de piel, que es aparente, que es superficial, y otra historia, una segunda historia, que se va construyendo, ¿no? Secretamente. Entonces, los distintos elementos del cuento funcionan de manera diferente en las dos historias. Lo superfluo en una es fundamental en la otra. Y cada historia tiene su propia causalidad, ¿no? Entonces, la historia secreta es la clave de la forma del cuento. Eso es lo que sostiene Piglia sobre la tesis del cuento borgiana, ¿no? En el cuento tradicional la historia secreta se descubre hacia el final, provocando como una sorpresa, un efecto inesperado, ¿no? En cambio, en la versión moderna se mantiene la tensión entre las dos historias durante todo el cuento y la historia subterránea se vuelve cada vez más secreta y elusiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Emma Zooms? Que vamos a ver cómo eso se visibiliza en el cuento que tenemos para hoy, ¿no? Lo que dice Piglia también en este texto, en tesis sobre el cuento, es que en Borges la historia visible toma la forma de alguno de los géneros literarios, cauchesco, policial o fantástico. En este caso, ¿cuál sería el género? El policial, ¿no es cierto? Pero la historia secreta es siempre la misma, ¿eh? Es la duplicidad y la condensación de la vida de un hombre en una escena o en un acto único, como veíamos la clase pasada, que va a ser el acto que defina su destino. Y esto se ve muy claramente en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz o en El Sur, que son dos textos que ya hemos visto. Ahora bien, la variante fundamental que Borges inventa, esto también lo dice Piglia, lo explica Piglia en ese texto, digamos, lo novedoso de Borges, lo nuevo que aporta Borges, lo que es la teoría del cuento, es hacer una construcción cifrada de la historia 2, es hacer entonces la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato. Borges narra las maniobras de alguien que construye perversamente una trama secreta con los materiales de una historia visible, simple, ¿no? Esta es la novedad de Borges, ¿no? Es hacer entonces de esa construcción cifrada de la segunda historia el tema principal del relato, que va a salir a la luz. Con materiales de una historia visible, comprobable, que es la que nos está narrando, ¿no? Ahora cuando veamos en profundidad el texto se van a dar cuenta. Entonces esta forma propia del cuento de Borges, su singular invención, la encontramos en muchos textos, como El muerto, como La muerte y la brújula, como El tema del traidor y el héroe, que es el texto que vamos a ver el lunes que viene, a propósito se los digo, el tema del traidor y del héroe, y claramente lo encontramos en Emma Zooms, ¿no? El texto de hoy. Entonces, volvemos al argumento del cuento para ir viendo todas estas cositas y para ir viendo cómo aparece esta teoría que Piglia explica en este cuento. Después de haber asesinado a Lowenthal, ¿no? Emma llama por teléfono al policía y muy probablemente le dice, ¿no? Dice Borges,
ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga, abusó de mí y lo maté. Entonces, la protagonista del relato se descubre como la autora de una ficción que ella misma presenta como increíble, lo dice con sus palabras, ¿no? Pero que terminará imponiéndose, porque Emma Suns, lo que es Emma Suns, es la historia de cómo una mujer construye una estrategia a través de un entramado secreto, perverso de acciones que se suceden entre que recibe una carta un día, creo que fue un jueves, y el día sábado, ese fatal sábado, es lo que sucede en esos días, entre el jueves y el sábado, una estrategia que va a permitir asesinar a su enemigo y escapar de la justicia. Ahora bien, eso que hace que una historia increíble sea sustancialmente cierta es algo que sucede antes del asesinato, lejos de esa fábrica textil y muy cerca del Paseo de Julio, ¿no? En los párrafos que se narran esos sucesos, el relato se vuelve como vacilante, ¿no? La voz del narrador vieron que se duplica, pasa de una persona a otra persona, dice, nos consta de que esa tarde fue al puerto, ahí usa la primera persona del plural, y rápidamente se vuelve hacia el singular y dice, yo tengo para mí, ¿m? Entonces lo que está haciendo el narrador es está vacilando sobre cómo narrar esos hechos que son irreales y horrorosos para la protagonista, ¿no? Son apenas 2 párrafos donde se revela ahí en esos 2 párrafos el revés de una trama perversa, el momento en el que el perverso plan se trastoca. Y ahora vamos a ver por qué se trastoca. Hay un texto de Sarlo, que les mencioné ni bien empezó la clase, respecto a este cuento, que está en internet, que es una conferencia que ya da en Estados Unidos, que se llama El saber del cuerpo, a propósito de Emma Suns. El saber del cuerpo, a propósito de Emma Suns. En ese ensayito de Sarlo, digo ensayito, no sé por qué, porque es un súper ensayo acerca de este cuento, un análisis alucinante. Lo que dice Sarlo es que el pliegue del relato, de este relato, de esta historia, es el cuerpo de la protagonista, el cuerpo de Emma, que finalmente va a ser la prueba del móvil del asesinato y la garantía del éxito de la venganza. ¿Mm? El punto de inscripción de la falsa historia, lo que la convierte en verdadera y en materia de ficción, ¿no? Sarlo pone al cuerpo de la protagonista como un elemento muy importante en este relato, ¿no? Pero al mismo tiempo, el pase por el cuerpo de la trama vengadora constituye el momento en que la venganza se trunca, porque se convierte en algo distinto de sí, ¿no? Dice, vuelve a decir Sarlo en este texto, mediante un giro irónico, la heroína, perdón, de la justicia divina mata en realidad por el ultraje recibido cerca del Paseo de Julio. O sea que en realidad termina matándolo a Lowenthal no por haber producido la muerte de su padre y para vengarlo, sino para vengar lo que le hicieron a ella, por el ultraje que ella recibe cuando se va al puerto, ¿no? Entonces el sacrificio, dice Sarlo, la pureza del horror termina pervirtiendo su plan original. Y acá está el punto de inflexión en donde las dos historias se entrelazan, ¿no? La ficción exitosa de la que Emma es autora, toda la ficción esta que se inventa ella, y la que corre en forma subterránea, elíptica, ¿no? A la que Borges alude hacia el final del cuento cuando nos da a entender que lo que la lleva a Emma a matar a Lowenthal es más lo que ella siente en su cuerpo por haber sido ultrajada que la muerte de su padre, ¿no? Este es el giro que hace el texto y esta es la otra historia, ¿no? Se dan cuenta cómo ambas historias se entrelazan, la suya personal, mujer, virgen, judía, con un montón de connotaciones, y la primera historia, que es la más simple, la que conocemos a simple vista,
que es la muerte de su padre, y su patrón abusador y demás, ¿no? Entonces lo que dice Sarlo es que la estratagema se ve perturbada por el conocimiento adquirido en el acto sexual. Ella, cuando es ultrajada, en ese momento, digamos, desplaza la razón de su venganza del objetivo principal a otro secundario, ¿no? Que es lo que a ella le sucedió, ¿no? Lo que es interesante es poder observar en el texto, no sé si ustedes tienen ahí a mano el cuento, pero poder observar ese momento cuando ella va al puerto, ¿no? Cuando ocurren esos hechos singulares y extraños, como dice Borges acá está, ese día sábado, ¿no? El narrador parece perturbarse, dice, comienza con una intervención inquietante y dice, ¿cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Massuns repudia y confunde? Ya arranca con una pregunta que, ¿no?, interpela al lector. Luego baja al llano, ¿no?, con una frase totalmente realista, dice, Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers, ¿no? Ahí apela a referencias precisas, realistas, ¿no?, en la dirección, el domicilio de Emma, ¿no? Después, el relato nuevamente introduce una fórmula extraña, jurídica, ¿no?, que no volverá a aparecer, que ya la leímos hace un ratito. Nos consta que esa tarde fue al puerto, ¿no? Como si fuera una prueba, como si estuviera hablando en no sé, en un ámbito judicial o legal, ¿no? Inmediatamente de eso, el narrador da otra referencia real y precisa. ¿Acaso en el infame paseo de Julio? ¿No? Y nuevamente el narrador duda acerca de cómo referirse a esos hechos, si conferirles un carácter luminoso, ¿no? Imaginar a Emma, como dice acá, multiplicada en espejos, publicada por luces, desnudada por ojos hambrientos, o si sostener una razonable solidez, al principio erró, inadvertida por la indiferente recoba. O sea, el narrador duda entre cuál de las dos perspectivas elegir para narrar estos hechos, ¿no? Hay un narrador titubeante ahí que nos está mostrando como dos estilos, como dos formas de abordaje, ¿no? Pero después, bueno, el color del relato se impone y después de entrar en 2 o 3 bares, dice, da con los hombres de Nordsjælland, el barco que zarparía esa noche del dique 3, y elige uno. Y sucede lo que sucede. Bien. Ha muerto el padre de Emma y para vengarlo es necesario dar muerte a Lowenthal, ¿no? Quien en la fantasía de Emma es el responsable de la muerte del padre. Sin embargo, entre la noticia de la muerte y el acto de venganza, Emma interpone un sacrificio, que es este momento que venimos trabajando, ¿no? Un acto horrendo. Para evitar la justicia del hombre, Emma, todavía virgen, debe dejarse poseer por un hombre extranjero, bajo y grosero, ¿no? No por cualquier hombre, ¿no? Lo infernal es la mediación necesaria que Emma deberá atravesar para que esa venganza se cumpla, ¿no? Sin embargo, hay un plus acá, que Emma agrega a ese sacrificio que está dispuesta a hacer para vengar a su padre. Debe ser un hombre por el que no siente otra cosa que no sea desagrado, asco, ¿no? Para que la pureza del horror no fuera mitigada. Entonces se trata de una especie de, podríamos decir, de descenso, ¿no?, al infierno para garantizar el cumplimiento de la justicia divina y la venganza del padre. Debería ser un hombre desagradable. Ella de ningún punto de vista podía gozar en ese acto, ¿no?
Y ese descenso, acá donde les decía que aparece el laberinto, tiene una forma de laberinto, ¿no? El hombre la condujo a una puerta, después a un turbio zaguán, después a una escalera tortuosa, después un vestíbulo. El acto debe ser repugnante, dice no sé quién porque se me borró, Silvia me parece. Después una escalera tortuosa, después un vestíbulo, después un pasillo y después una puerta que se cerró. Después una puerta que se cerró. Ese laberinto donde aparecen los rombos simétricos amarillos, ¿no? Idénticos a los de su casa de Lanús, ¿no? Ese laberinto entonces la llevará a Emma a vivir esos hechos graves, ¿no? Entonces, los sucesos de ese paseo de julio, precisamente para separar lo que separan, lo que hacen es infringir un corte en el tiempo y en la historia. ¿Por qué? Acá el factor del tiempo aparece y es algo que Borges, es algo muy frecuente en Borges, el trabajo con el tiempo, porque en este momento del relato el tiempo queda detenido y el narrador entra como en los pensamientos de Emma, de la protagonista. Vieron que mientras sucede esa especie de desorden perplejo de sensaciones atroces, hay una hora, un momento actual muy perturbador, ¿no? Que Borges expresa de esta manera. Dice, la cosa horrible que ahora, que a ella ahora le hacían, la cosa horrible que a ella ahora le hacían, esa referencia al presente, ese ahora, ¿no? Es la que precisamente opera para que este hecho sea eterno, ¿no? Y un poco trastoca o interpela al lector en ese momento preciso en que lee la palabra ahora, ¿no? Le da como una vigencia, como un peso al hecho, como un poder muy fuerte, ¿no? Cada vez que el cuento es leído, se produce ese efecto como mágico de la repetición del suceso, al mismo tiempo que convierte al lector en testigo de algo que es contemporáneo con la misma lectura. Mientras estamos leyendo, leemos ahora, en este preciso momento, a Emma la están ultrajando, ¿no? Detrás de esa puerta, en ese puerto, en algún lugar de esta ciudad, hay una mujer que ahora, como Emma, está viviendo alguna experiencia sexual horrible. Y todo lo que puede suceder después, ¿no? Es un efecto inquietante, también amedrentante, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pensamientos sobrevienen a Emma mientras le hacían esa cosa horrible? Es una expresión simple, compleja, la que usa Borges para manifestar esto, ¿no? Mientras a Emma le hacían esa cosa horrible. Emma podía empezar a sentir ahora lo que otra mujer, su madre, vieron que ella evoca en ese momento a su madre, cuyo recuerdo con dificultad trata de traer al momento, ¿no? En contraste con lo que recuerda de su padre, ¿no? Que había sentido alguna vez, ¿no? Lo que su padre le hacía a su madre, dice María, ¿no? Ahora su padre se develaba como hombre en este momento, tan abominable como el extranjero, el marinero, como Araón Lowenthal. Su padre se ubicaba en otro lugar, ¿no? Se corría de ese lugar sagrado en el que estaba ubicado, a partir de que Emma sufre en carne propia esto que su padre le había hecho a su madre como mujer, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí el relato vuelve a recuperar el ritmo, se restablece un poco el mecanismo ese de policial con el que veníamos leyendo, la linealidad del tiempo también, y las partes que lo forman recuperan esa consecutividad que venía trayendo el relato. Y el narrador entonces presenta a la víctima, ¿no? A Araón Lowenthal, un hombre con una existencia mezquina, calculador,
un patrón opresor, ¿no? A esa hora de la tarde ya estaba esperando el informe confidencial que Emma Sun se había prometido, la supuesta delación que el lector espera, ¿no? Pero Emma reza en voz baja la sentencia que oiría antes de morir. Ahora sabemos lo que no supimos al comienzo, lo que el lector no supo al comienzo. Eso que Emma había previsto, había pergeñado, los motivos que la llevaron a ir a ese paseo de julio para encontrarse con el marinero, ¿no? Todo ello no era más que una estrategia, ¿no? Sin embargo, algo sucede porque las cosas no fueron tales y cuales como Emma las había planeado, ¿no? Ante Araón Wental, más que una urgencia de vengar a su padre, dice el narrador, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido, ¿no? Ahí es donde literalmente el narrador nos dice, nos cuenta el viraje, ¿no? Que hace el relato, que hace la historia, no el relato, el viraje, cómo aparece la segunda historia, porque el plan de Emma ya no era suyo y en el cuerpo, de Lowenthal no se operará la venganza del padre. Es así que la escenificación que tan cuidadosa y detalladamente ella había soñado y había pergeñado, resulta, dice el narrador, una especie de acto teatral, dice, de una teatralería, ¿no? De una insensata teatralería, ¿no? No tenía tiempo que perder en teatralería, dice el narrador. Había que pasar a los hechos. Entonces, fríamente Emma consuma el plan sin ni siquiera poder terminar de decir la acusación que tenía preparada, ¿no? Para el patrón de su padre. Bueno, esto es el curso que va tomando la historia. Ahora bien, y vuelvo acá al texto de Sarlo, este texto, este ensayo en el que Sarlo hace mucho hincapié en la importancia del cuerpo de la protagonista. Entonces Sarlo se pregunta, ¿cómo comprender la misteriosa transmutación de un móvil a otro? De un móvil del crimen a otro móvil del crimen. ¿Se entiende? El primer móvil se desplaza hacia el segundo móvil. El primer móvil de vengar al padre se desplaza hacia el segundo móvil de vengarse del marinero, ¿no? Entonces dice Sarlo, ¿cómo comprender ese desplazamiento? Entonces dice, la autora se refiere, Sarlo, a un saber del cuerpo, a una independencia y a un potencial que se inscribe en el cuerpo de Emma. El cuerpo se ha resistido a ser un instrumento ciego de la venganza. Emma quiso usarlo como si su conciencia pudiera imponerse sobre esta materialidad, pero el cuerpo impuso los cambios en la venganza de Emma. Lo que puede un cuerpo, dice literalmente Sarlo, lo que puede un cuerpo, ¿no? Es el cuerpo, en definitiva, según Sarlo, el que se revela, el que se impone y el que habla en este momento, ¿no? Es muy interesante esta mirada crítica y esta perspectiva para leer el texto, ¿no? Sin embargo, sigue diciendo Sarlo, habría algo que está asociado a la identidad, algo que atraviesa el cuerpo de Emma, en tanto mujer, en tanto judía, que va más allá de la verosimilitud del relato. Porque como veremos, esta historia echa luz sobre esa historia misteriosa que va por abajo del mecanismo policial del relato primero, del relato 1, y acá vuelvo a Piglia, relato 1, relato 2, ¿no? Y que tiene como eje esta segunda historia, la que está subyacente, que tiene como eje la cuestión de la sexualidad, de la violencia. Y acá hay otra interpretación que también suele hacerse, una interpretación que asocia este relato a un relato bíblico de Judith, una mujer judía que es mencionada en la Biblia, que
que también es una historia de venganza. Y Sarlo establece una relación entre ambos textos, el bíblico de Judith y el de Emma Suns. Se los comento así muy superficialmente. Después ustedes pueden ir y profundizar y buscar la historia de Judith y tener más detalles. Pero en el relato bíblico, Judith era una viuda que hacía varios años que guardaba castidad y ayuno por la muerte de su esposo, y la ciudad en la que vivía, que se llama Betulia, Judith y Holofernes, sí, exactamente, Silvia, esa historia. Esa ciudad en que vivía, que se llama Betulia, estaba sitiada por un guerrero. Entonces Judith lo que hace es concebir un plan para liberar a su ciudad. Se quita los vestidos de viudez, se unge toda con ungüentos, adereza sus cabellos, se viste de fiesta y va a seducirlo a este guerrero y ofrecerse como ayuda en contra de su gente, ¿no? ¿Qué pasa con Holofernes, el guerrero este? Queda prendado de su belleza, organiza un banquete y borracho queda tendido en el piso. Judith lo contempla un tiempo hasta que lo decapita, ¿no? Entonces, de esa manera está vengando a su ciudad y liberando a su ciudad de las manos y del poder de este guerrero. En realidad no sabemos si Borges conoció esta edición, sin embargo el paralelo entre Emma y la Judith de Hebel, que es la de la Biblia, es sorprendente, ¿no? Porque fundamenta el esbozo de una particular línea de lectura que muestra como una especie de revés universal del relato. Esta historia tan singular de interacción, de aquel ritual femenino de floramiento ligado al tabú de la virginidad y a la violencia sexual asociada a la sexualidad, ¿no? Hay como muchos elementos en común que comparten los relatos y que posiblemente esta historia esté y de alguna manera relacionada con la anterior de Judith, ¿no? Pero en definitiva lo que dice Sarlo es que el cuerpo de Emma se resiste a ser un instrumento ciego de esa venganza. Esto es en definitiva lo que ella quiere decir en ese texto del poder del cuerpo. El cuerpo de Emma se resiste a ser un instrumento ciego de esa venganza, ¿no? Pero entonces deberíamos sostener, dice Sarlo, que tanto la violencia como la venganza fueron solo el resultado de un plan intelectual. Sin embargo, no es así. El cuerpo está presente de entrada y la violencia y venganza nunca son del orden de las ideas, sino que hay un sustrato del cuerpo que se juega en ellas. Y sobre esto Sarlo desarrolla ese análisis, sobre ese sustrato corporal que está presente en el cuerpo de Emma, y que va mucho más allá de lo intelectual y de lo racional y de todos los planes que ella pueda desarrollar para vengar a su padre, ¿no? Ciertamente lo que ocurre con el marinero profundiza el deseo de la violencia y el deseo de la venganza, trascendiendo incluso el amor a su padre, ¿no? Y todo el cariz religioso con el que Emma quería pintar esos hechos, ¿no? El cuerpo de Lowenthal sustituye al del marinero, pero es al mismo tiempo el de cualquier hombre, dice Sarlo en este análisis. El acto sexual es el punto de apoyo de la violencia prometida, ¿no? Es también la coartada perfecta para la justicia y el punto de apoyo del ejercicio de la violencia. Sin el acto sexual no habrá crimen exculpable y quizás tampoco habrá fuerzas para asesinar, ¿no? Aunque el motivo resultó pervertido. Si no le hubiesen hecho a ella lo que le hicieron, posiblemente no tendría esas fuerzas que debería tener para asesinar a su enemigo, ¿no? Entonces, operan ahí dos factores, ese valor que le concede el ultraje, ¿no? Y además esa coartada perfecta para la justicia, ¿no? Entonces lo que hizo Borges es sorprendernos, obviamente, como lo hace siempre, contándonos cómo una mujer inventa e inscribe en la realidad una historia
este objetivo. ¿Quieren buscar el texto? No escucha, Jacqueline. Se está cortando, Jacqueline. Complejo, pero bueno, para poder ver también, ¿no? Y cómo ya decía uno, la historia es Ricardo Piglia en este otro. No se escucha bien, Jacqueline. No se escucha bien. No se escucha nada. Se corta, Jackie, no se escucha. Ahí saco la cámara, posiblemente se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, pero hace un buen rato que se venía escuchando mal. Se escucha mucho mejor, pero deberías retornar unos 3 o 4, quizás 5 minutos antes, por favor. Bien, bien. Bueno, un poquito para atrás entonces para repetir esta última parte que les decía sobre cómo Lowenthal, en definitiva, pasa a ser el marinero, o sea, cómo Emma utiliza a Lowenthal para vengarse del marinero, cómo aparece acá la historia 2 que les venía diciendo a través de este viraje que hace en el relato, cómo aparece esa historia 2 como relato muta y cómo se corta. Qué tema con la internet. A ver, me vuelvo a conectar. Perdón, ¿y si apagamos todos la cámara? No, sospecho que es un problema de la conexión de Jacqueline, desde su casa. Paciencia, lo que se pueda, me dice Luis. Bueno, sí, disculpen, no sé qué pasa con internet. Ahora muchísimo mejor, Jacqueline. Bueno, bien, bien. Si quieren recupero la última parte. Entonces, lo que veníamos diciendo, bueno, ya perdí un poco el hilo, era, entonces, cuando la posición del marinero. Sí, cómo Emma toma a la figura de Aranton Lowenthal para, como una excusa para vengar en realidad el ultraje que ella recibe sobre su cuerpo. Y cómo Sarlo desarrolla su crítica y su análisis sobre este cuento, dándole al cuerpo de la protagonista un lugar fundamental, porque es el medium de la venganza, pero a la vez es el que habla en este momento, y que lo que Sarlo dice es que no puede, que el cuerpo no puede ser un mero instrumento de venganza, sino que el cuerpo de alguna forma reacciona y se está vengando de lo que le hicieron a él. Y la muerte del padre queda totalmente como un hecho secundario. Eso es lo que Sarlo desarrolla en este texto que yo les recomendé. Eso para cerrar.
Les doy, si quieren, el poder de la palabra a ustedes, así pueden empezar a compartir sus lecturas y sus opiniones o preguntas al respecto, o citas del cuento que les llamaron la atención, o algún análisis personal que ustedes hayan hecho. Hacemos como siempre, levantando la mano, si les parece. Benjamín, sí. No, yo había Después escrito en Lidia. el chat, se nota que no se borra en el chat, pero yo había escrito a propósito del tema del narrador, que me resultó bastante interesante, que me parece que tal vez haya más de un narrador. Por ahí veo que puede haber el narrador omnisciente que va contando la historia, el otro narrador que después habla en la primera persona del plural, dice nosotros, que tal vez podría ser, como vos dijiste, o un funcionario judicial o policial, y tal vez otro narrador más que después habla en primera persona del singular. Eso es lo que se me ha ocurrido, el tema interesante en este cuento de que no está claro quién es el narrador. Claro, exactamente. Justamente en ese momento en que ocurren esos hechos, el narrador se desdibuja, se desdobla en varios y toma distintas voces. ¿Y qué es lo que hace que el narrador tome distintas posturas? Son las perspectivas, ¿no? Y los puntos de vista. Cambian los puntos de vista de acuerdo a los narradores, diversos que van apareciendo. Saqué la cámara para que no se corte la internet. Muy bien, Benjamín. Lidia quería decir algo, me parece. Y según Sarlo, dice Silvia, habría otro narrador que es el cuerpo. Claro, podemos tomar al cuerpo como una especie de narrador también. Sí, sí. Sí, Lidia. O Silvia, no sé quién quiere hablar. Tiene el micrófono apagado, Lidia. Lidia, tenés que abrir el micrófono. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora se escucha? Sí, sí. Lo que a mí me impactó, que en realidad su venganza queda a medias, porque está tan impactada por lo que vivió, que no se da tiempo a decirle por qué lo enfrenta. Directamente cuando aparece, le dispara. Y cuando quiere decirle por qué él se está muriendo, no puede, porque ya pasó el momento. O sea, su gran dolor le impide completar la venganza que ella había pergeñado. ¿A vos te parece que no le da tiempo o que vira el motivo de la venganza y lo hace con una boca? Dice, Emma inició la acusación que tenía preparada. He vengado a mi padre y no me podrán castigar, pero no la acabó, porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. O sea, ella eso hubiera querido decírselo antes de matarlo, para que él supiera. Claro. Porque arriba Lowenthal se muere sin saber qué estaba pasando, pero era tan grande el dolor que ella tenía por todo lo que había vivido para cubrirse, como dice Sarlo, su cuerpo era tan grande el dolor que tenía en su cuerpo y su alma, que lo vio y disparó. Y después intentó decirle qué es lo que estaba pasando. Es lo Quizás que ese dolor era superior al dolor por la muerte de su padre, ¿no? Claro, la llevó a no poder completar realmente su venganza. Sí, Blanqui. Apagué la cámara. Fíjate que lo que dice Sarlo, en parte, está escrito por Borges en una pregunta que hace, que es, en aquel tiempo, fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Suns una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? O sea que en definitiva ahí está planteando que se corre de ese lugar de venganza para convertir, o sea, sí, que ya el muerto, no, o sea, como que pone en dudas de que realmente se acuerde del padre ahí, sino que cambia el sentido.
que ni siquiera dice el padre, dice el Claro. muerto. El muerto, exacto. El muerto. Dos cosas, y después me llamó la atención que la otra vez en la clase hablábamos de los nombres, que en realidad él estaba en Brasil con otro nombre, y el nombre original era Emanuel Suns, cuando ella se llama Emma Suns, ¿no? Así es, O así sea, es. como esa relación ahí de nombres que... Sí, sí. Como siempre ese Claro. juego con los nombres propios. Como que es la misma, como si fuera el mismo, ¿no? La venganza de... Como si fuera el mismo, exactamente. Ese juego que nos da pie a pensar que es la misma Que persona. ella podría, claro, exacto. Sí, genial. ¿Quién más levantó la mano y quiso hacer un comentario? Muy buenos los aportes, me gusta escucharlos. Laura, doble historia, doble venganza. ¿Alguien más escribió algo que quiera decir? Graciela. Sí, a mí me Graciela. parece fantástico el final, cuando él dice, la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Esa parte final está para mí fantástico, en cómo ella logra, convencer a todos del ataque del señor. Lo aguantan. Bien. Lo aguantan muy bien, muy bien. Mónica quería decir algo también. Mónica y después Benjamín, los dos que levantaron la mano. O al revés, como gusten. Bueno, comienzo yo así hasta que Mónica toma el micrófono. No, el otro tema que me resultó más que interesante, y sobre todo por la distancia que después toma Borges de este cuento, es el tema de cómo la mirada sobre la sexualidad. Acá se habla de un ultraje. ¿Qué ultraje? Emma fue al puerto a buscar un marinero, buscando por sus propios intereses y en un acto totalmente voluntario. Acá no hay ultraje, no hay violación, no hay nada, salvo en la cabeza de Emma. Me pregunto, ¿también en la cabeza del escritor? Esa es una pregunta que me hago. Muy buena pregunta. ¿Qué dice el resto al respecto de la visión de la sexualidad? Silvia, sí, y Raquel. Sí, a mí me parece que justamente yo pensaba lo mismo, ¿no? ¿Cómo estamos justificando que ella organiza matar a una persona, ¿no? O sea, el relato nos lleva a que porque el otro fue malvado con su padre, ella organiza todo un plan y busca las justificaciones para matar muy fríamente a una persona, no sé. Es fantástico el relato, porque todos estamos con Emma, ¿eh? ¿Cómo nos pone del lado de la protagonista? Claro, todos estamos con Emma, pero si lo lleváramos a otro plano, es tremendo lo que, o sea, está lleno de odio, ¿no? Y el shock que le produce el recuerdo de su padre, que es el disparador de la venganza, aparentemente, ¿no? Sí, sí, es verdad. A mí me parece... ¿Puedo decir algo? Sí. Soy Silvia. ¿Puedo? Silvia. Sí, Silvia. Viene a colación de este tema del ultraje. Yo creo que, como decía Benjamín, creo, hay que ver bien de dónde llega este tema del ultraje, porque me parece que se remonta, esto es una asociación libre, a la infancia de Emma, cuando ella observa el cuerpo de su padre sobre su madre, en un acto
que para los niños muchas veces resulta pensado como una violencia ejercida sobre el padre y sobre la madre. Quizás un tercer nivel, diría yo, de este relato pueda tener que ver con un supuesto recuerdo infantil de Emma Suns, pero es una asociación absolutamente mía. No, es totalmente libre, totalmente, sí, totalmente certero eso, porque ella misma lo dice. De hecho, cuando ella está con el marinero, recuerda y se pone en el lugar de la cosa horrible que le hicieron a su madre en ese momento. Entonces, es totalmente pertinente la observación, Silvia, totalmente. Sí, Perdón, bueno, creo que, no sé si puedo decir algo. Sí, Raquel. Sí, entiendo que ella tenía una negación al sexo, porque nunca se acercaba a hombres, tenía como miedo, digamos, y lo que por ahí de afuera se puede ver cuando ella dice, esto era la cosa horrible, el padre a la madre, pero no era una violación lo que el padre le hacía a la madre, pero ella lo interpretaba así porque me parece que el problema era de ella ante el sexo, y por eso después ese rechazo que tiene a todo, ¿no? A partir de su primera, no nos olvidemos que fue su primera relación y una experiencia fea porque eligió al hombre que menos le gustaba. Muy bien. Perdón, sí, Liliana. Y después Susana. A mí me parece que muchas veces la literatura asocia un poco el sexo con la muerte, ¿no? Y yo creo que la muerte en este caso, para justificar un nivel de perversión de la protagonista. Me parece que hay mucho de perverso. Totalmente. En lo de Emma, ¿no? Y es una manera de justificar este acto de perversión. Sí, sí, totalmente perverso. La perversión está a la orden del día en este cuento. Sí. Susana. Sí, no, yo creo que, en mi opinión, hay que ver en el contexto histórico que está escrito y en las creencias que Emma tenía, que es lo que la hace sentir culpable de esta relación que además no lo hace por amor, lo hace por venganza. Y hay una frase que me llama mucho la atención que dice, un tributo de lo infernal es la irrealidad. Un tributo que parece mitigar sus terrores y lo que los agrava tal vez. Y más adelante dice, los hechos graves están fuera del tiempo. Ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parece consecuencia la parte que lo forman. Es como si todo estuviese desconectado y lo hace por una necesidad, pero no lo puede, digamos, dejar de sufrir. Esa es obviamente mi explicación, ¿no? Muy bien, sí, claro. Levantó graves. La mano Blanca y levantó la mano Benjamín, y no sé si alguien más. Sí, Blanca. Sí, quería agregar algo con respecto a lo que dijo Liliana, creo. Bueno, varias personas lo dijeron. Esto de querer justificar la perversión del acto de matarlo, que ni siquiera queda en claro desde el principio si es real, si realmente había sido así. Es lo que el padre le dijo, que pudo haber querido justificar un delito suyo, es decir, ni siquiera eso queda en claro en el texto o en el relato, por lo tanto, es verdad lo que dicen. Claro, cómo pasa a último plano la muerte de su padre. Ni siquiera se sabe si el Lowenthal era culpable. Y era cierto incluso que había muerto. Claro, exacto, también. Sí. Benjamín. Sí, bueno, justamente por lo que hoy estoy muy locuaz, por lo que decía la compañera, efectivamente, no se sabe si realmente el que robó fue Lowenthal, lo dice el padre y se lo dice a ella. Y esto me lleva al tema del mito del padre o del padre heroico, que después se cae en el relato
se le cae a ella en el relato con el recuerdo del padre haciéndole esa cosa fea a la madre. Ahí está el tema del mito del padre, de ese padre heroico, ¿no? Bastante interesante. Claro, claro. Sí, sí. Mónica. Micrófono. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien. Bueno, yo no coincido en esos puntos, porque el señor Lowenthal está descrito como una persona que para sus íntimos era una persona bastante avara, amante del dinero, el dinero era su verdadera pasión, y dice, era muy religioso, creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones. Entonces yo me inclino a pensar que el padre, cuando confiesa, o mejor dicho, declara que el verdadero culpable era justamente Lowenthal, está diciendo la verdad. Y creo que ella de algún modo es víctima de una serie de circunstancias, porque hay un párrafo donde ella va recordando y Borges reitera la palabra recordó, situaciones, algunas gratas, otras no tanto, porque habla de la casa que fue rematada, habla del auto de prisión, del oprobio, de los anónimos que recibía. Y bueno, creo que sí, hay una venganza, pero de alguna manera hay como una especie de autocastigo en el personaje de Emma Sung. Eso es lo que yo observé. Sí, en realidad la descripción de la figura de Lowenthal es como para que también, suma también para que nosotros nos pongamos a favor de la asesina, ¿no? Porque al describirnos y al mostrarnos un personaje con estas características, obviamente el lector va a tomar partido por quien esté de la vereda de enfrente, ¿no? Igualmente no hay ninguna prueba, digamos, no hay ningún hecho certero que diga, no sé qué opinan de ustedes, que fue realmente el culpable de la muerte del padre. ¿Puedo agregar algo? Sí, Silvia. Soy Silvia. Sí, hay algo que recién me resonó acerca de este pacto de Lowenstein con Dios, en donde él se siente casi sentado a la diestra del Señor y Todopoderoso, ¿no? Pero de alguna manera también Emma termina siendo alguien que ejecuta la ley con sus propias manos, lo cual la ubica a ella en un lugar por encima de la ley de los hombres. O sea, que ella cree que puede ejercer justicia por mano propia, por las razones que fueran, ¿no? O por su papá, o por su cuerpo, eso es secundario en este caso. Pero creo que ella se torna alguien que es incapaz de respetar la ley que cree que otro infringió, pero que ella puede hacerlo con pleno derecho, ¿no? Sí, excelente comentario, totalmente de acuerdo. En algún punto se parecen bastante. Incluso en la relación con el dinero. Cuando el marinero paga, ¿no? por el sexo y ella rompe, ahí hay un momento de duda también, ¿no? Después de haber roto ese dinero. Digo, me parece que se parecen. Víctima y victimario en todo caso, ¿no? Es verdad, totalmente. Pero es verdad que Emma se posiciona también en un lugar por encima de, al cometer Ahí Benjamín dijo que coincidía también con Silvia, no sé si lo leyeron. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, ¿yo puedo? Sí, Nora. Sí, yo lo que pensaba también en esto, en el modo que ella elige iniciar su vida sexual, ¿no? Elige a un hombre que no le resulta atractivo, una persona que le causa repulsión, que no... Si ella hubiese estado enamorada, probablemente no hubiera podido ejecutar esa venganza. No digo enamorada, pero a lo mejor si hubiera tenido alguna afinidad.
con ese marino tal vez no hubiese podido concretar su venganza. Me parece que es un mecanismo muy, muy sórdido, muy loco lo que maquina para concretar la venganza de su padre. Sí, Silvia. Sí, no, yo lo que pensaba es que independientemente o sea, es como que vuelvo a lo mismo, ¿no? Ella ejecuta su venganza y cree en su padre, porque le dispara, porque fíjense que es la muerte del padre la que le dispara todo lo que ella se pone a hacer. Sin embargo, todo ya pasó, pero en su cerebro toda su realidad se debe a algo que hizo otro hace un tiempo. Y ella se siente que tiene que vengarse y se arruina su vida, ¿no? Porque en definitiva, todo lo que ella arriesga, ¿no? O sea, más allá de que salga bien de este crimen, que no vaya presa por un crimen, es una persona que queda trastornada con todo lo que hizo, no creo que sea después muy normal, ¿no? Eso nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, dio lugar a mucha participación por parte de ustedes. Y no olvidemos que nadie escapa a su destino, dice Lali. Sí, muy bien, eso es un tema muy borgiano, ya lo vimos en la clase pasada y la anterior. Muy bien, es así. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, que haya enriquecido la lectura. Vamos a ver entonces el tema del traidor y del héroe para el lunes próximo. Así que los que puedan tenganlo leído, está en internet, se consigue. Nos encantó, muy buena, gracias por los comentarios. Disculpa, ¿no? ¿El libro lo podrías repetir, por favor? El tema del traidor y del héroe. El Perfecto, tema del traidor gracias. y del héroe. Está en Artificios, que es un libro de 1944. Estamos siempre moviéndonos dentro de esta época, ¿no? De los años 40. Entre 40 y 50. Y después ya vamos a avanzar más a la relación con Bioy y con Silvina. Ese sería el próximo paso. Así que posiblemente ya después de la clase que viene avancemos hacia Bioy y hacia Silvina. Muchas gracias por participar. Gracias por estar, por leer con tanta atención, por dedicarle tiempo, por sus opiniones. ¿Podés la verdad que los comentarios siempre muy interesantes. Disculpa, ¿podés repetir el libro para leer? El tema del traidor y el héroe. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, adiós. Cuídense. Chao. Gracias. Abrazos.